Bienvenidos. Tomamos el punto pendiente que era la séptima copa, con el séptimo ángel, la séptima plaga. Y es referente a la condenación de la gran ramera, o la caída de Babilonia. Esta es proféticamente la explicación más larga de la aniquilación total de la Iglesia Católica, que nos describe primero la condición de esta mujer, Iglesia, que a grosso modo es un sistema corrupto que mezcla los intereses políticos, mercantiles y la religión, siendo fundidos en una palabra llamada fornicación, que además tendría una conducta prostitutiva, ya que siempre pensaría más en el oro que en la fe. Endemoniada iglesia, se nos dice, se embriagó de la sangre de los santos, dándoles muerte por medio de la terrible Inquisición, que en primera instancia, y como lo fue, sería apoyada y fornicada por los 10 reinos europeos, que además muestra su ubicación geográfica, que vista desde las costas del Medio Oriente, es una ciudad de un país mediterráneo que se asienta sobre 7 montes, y descubrimos que esto era Italia y en especial Roma. Esta iglesia llegará a tener mucho poder sobre pueblos, naciones y lenguas. Y una vez nos la caracterizan y nos muestran la Babilonia es cuando aparece el ángel a notificar su destrucción a fuego. E incluso está mostrando de que es hecha esta destrucción por los mismos 10 reinos que la habían apoyado, que tenían un mismo propósito con ella. El hecho que nos diga que esta institución y sus hijas se ha hecho habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, nos da a entender que las iglesias hoy, antes que llegue la destrucción total del sistema religioso actual, es el peor lugar para buscar a Dios, habiendo más demonios y espíritus malignos dentro de la iglesia que fuera de ella. Y es evidente que los que tienen un discernimiento básico y saben percibir se darán cuenta de que esto es así. Vemos como los pastores desvergonzadamente, estoy refiriéndome a las hijas, se involucran cada vez más en política, en intereses mercantiles, y vemos como Dios ha dejado en evidencia su desnudez, mostrándonos la corrupción absoluta de la iglesia madre. Por eso se les llama a salir de ella en forma urgente, pudiendo adorar a Cristo en tu vida en forma diaria, en todo lugar, libremente y sin intermediarios. Borren ya de vuestras cabezas lo que se nos ha instaurado como básico: 2 corridas de bancas, un altar y púlpito donde alguien dirige la congregación. Esto no es así, y no ha sido así nunca. Cristo no ocupaba esos elementos. Cristo no ordenaba 2 filas de bancas si él se ponía al medio sobre un púlpito a predicar. Pedro tampoco, Pablo tampoco. La iglesia en las catacumbas no podía andar trayendo aparatajes que estorbaran los pocos momentos de compartir. Cristo redujo al mínimo la constitución de la iglesia, agregando la frase: donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y la palabra congregados es referente a congregación. Y congregación es referente a iglesia. O sea, donde estén 2 o 3 hablando de la palabra de Dios. Donde estén 2 o 3 adorando a Jesucristo. Donde estén 2 o 3 orando a Jesucristo. Ellos en sí son una congregación. Cualquiera que escuche en sus audífonos, en su computador, conmigo este conocimiento y comparta conmigo esta relación de el que trae el mensaje y el que lo oye, estamos siendo una congregación. Las oraciones pueden ser en todo lugar, no necesariamente dentro de un templo específico. No olviden esa famosa frase: ¿qué templo me edificaréis? Dios es demasiado grande para pretender que solo habite dentro de un lugar físico tan pequeño. Por eso Dios nos da la libertad que en forma diaria, en todo lugar y libremente y sin intermediarios podamos adorarle. Y se pondrá fin con esto, volviendo al punto
a todos los negocios que manejan estas rameras, que se han enriquecido vendiendo toda clase de objetos, incluso vendiendo la palabra. Sin contar las empresas paralelas que manejan, normalmente empresas inmobiliarias, empresas automotrices, empresas periodísticas, empresas televisivas. Ese será un momento de justicia para los mártires y para todos los elegidos en la época del fin. Ya no se realizarán ceremonias matrimoniales, ni música instrumental, ni tampoco maestros albañiles trabajando en ellas para embellecer más sus templos, porque la Babilonia está contaminada de sangre de todos los mártires a través de la historia hasta hoy, y eso ha hecho que se decrete su destrucción rápida y absoluta. Tiene todas las características de ser una destrucción explosiva, de ser una destrucción tal como ocurrió con las Torres Gemelas. Algo impensado, algo rápido, algo efectivo, algo demoledor. Incluso ella no solamente está contaminada con la sangre de los mártires, sino con la sangre de muchos inocentes, porque es contradictorio de que la Iglesia venda armas que matan a muchos inocentes, como dije, y que sin discusión no corresponde a cristianos esa clase de negocios. Con sus bocas llaman a la paz, pero con los conflictos se llenan las arcas por las ventas de armas. ¿Y qué de las vidas de los miles y miles de seres humanos que mueren por el vicio del narcotráfico, por sus vendetas, por sus ajustes de cuentas, y esos dineros sucios y manchados por la sangre de muchos adictos y víctimas de los ajustes de cuentas van a parar al Banco Vaticano con un lavado de dinero que ya es histórico? ¿Cuánto dinero robado a pobres y defraudados termina en esas arcas también? ¿Cuántos políticos que han fornicado, y que la Biblia nos dice que fornican con ella, esos grandes robos a sus países, han ido a parar a esas arcas, como lo fueron en su momento los robos hechos por los nazis? Todo eso y más llegará a su fin. ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánto satanismo? Hemos llegado al punto donde la Iglesia hoy adora casi sin disimulos a Lucifer, incluso invocándole dentro de la propia Basílica de San Pedro, y son muchos los testimonios que nos muestran que en el Vaticano se realizan sesiones espiritistas y satánicas. Se pondrá fin a la impunidad, a la injusticia, a los abusos a menores, al lujo desmedido. Hablan de hambre, pero no dejan de acumular riquezas. Es muy típico, sí, hoy día, que voluntariamente, entre comillas, hacen parte de querer juntar algo, en especial dinero, para los pobres en África, o los pobres en América, o los pobres en India, etcétera, etcétera. Pero como siempre, el que se enriquece es el que junta la banca para esa supuesta ayuda. Mucho dinero se pierde en ese tránsito, y vemos que a través de los tiempos se han hecho infinidad de labores publicitadas como ayuda social. Los problemas siguen siendo los mismos y no se ve prácticamente que esas ayudas millonarias lleguen realmente a sus fines. Cuando llegan, el que llega es un porcentaje y no el total. De esto podríamos extendernos mucho, pero es inútil, ya que buen entendedor pocas palabras. Los duros y fanáticos de estos movimientos, y de este movimiento en particular, no verán, aunque esté frente a ellos, las evidencias. Y esto corre para toda Babilonia, incluyendo a sus hijas. En resumen, el séptimo ángel anuncia el término del sistema religioso actual y su destrucción estructural y geográfica. Será absolutamente borrado. Quedará solamente a la distancia un hongo explosivo, no dejando nada a su paso. Definir el cuándo, a lo que debemos poner atención. Para muchos teólogos, desinformadores por supuesto, este acontecimiento está casi junto con la segunda venida de Cristo. Pero como ya os lo he dicho antes, debemos enfrentar la información y hacerla lógica, hacerla inteligente, y permitir que nuestro espíritu también implemente esa lógica. La caída de Babilonia no es el último día de la historia, y explicaremos por qué.
ya que no tendría sentido ocupar 2 capítulos de un libro tan maravilloso como el Apocalipsis en manifestar una caída que, de ser al final, le ocurrirá a todas las instituciones existentes, tanto políticas como religiosas. O sea, no sería ni una sorpresa que fuese así. Para que esto fuese una profecía evidente para el mundo, evidente para los hijos de Dios, debe ser exclusiva para esta institución. Por lo que cabe la admiración. Todos van a decir, oh, destruyeron el Vaticano. Cabe la sorpresa, cabe el estupor del mundo completo, en especial los que mantuvieron una relación comercial o espiritual con ella. Imagínense aquellos que tienen grandes riquezas dentro de ese banco. Imaginen ustedes los que tienen grandes inversiones con ella. Los que son fanáticos o creyentes o seguidores de ella. Es un tiempo de lamentación. Y ese tiempo de lamentación demuestra que está separado de la segunda venida de Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Aquí lo veremos. Esto indica que, obviamente, un poco antes del establecimiento, pongan atención, un poco antes del establecimiento de la abominación desoladora, ya que esto será su justificación para necesitar un lugar donde establecer el nuevo sistema religioso. Y pasaré a explicarlo. Esto será algo planificado por la bestia, el falso profeta y los reinos europeos, pero se realizará como de costumbre, como un atentado de falsa bandera. Y siempre después de un atentado de falsa bandera, el que ocurrió en las Torres Gemelas, alguien, convenientemente, entre comillas, paga las consecuencias de ese acto. En este caso, las Torres Gemelas pagó con su vida Saddam Hussein y destruyeron a Irak, que a la postre se demostró que no tenía ninguna relación con el ataque de las 11S. Seamos objetivos, no tenía ninguna relación con el ataque de las 11S. Pero ya, ¿a quién le importa? Ya el daño está ocasionado, ya el efecto que ellos querían lo lograron, ya la pieza se movió y punto, no hay nada más que hacer. Acá es lo mismo, habrá un atentado que saldrá en toda la prensa, dirán, yo no sé cuál será la fórmula específica, pero vamos a seguir el mismo ejemplo de las Torres Gemelas. Un avión, un explosivo, una bomba nuclear pequeña, pueden ser varias las formas, pero sí van a eliminarla. Y ese atentado, se alarmarán ellos, por supuesto, a pesar de que son ellos, se alarman, oh, pero qué terrible, fueron ellos mismos. Lo lamentarán hipócritamente y van a tomar drásticas medidas y alguien tiene que pagar las consecuencias. Y para que sigan el hilo, ya en ese periodo va a estar establecido el templo de Israel, con todo el ladrido del Medio Oriente y todo el bullicio de los árabes. Ellos ya estarán sacrificando continuamente a Jehová. Por lo que, como ya dijimos en los temas anteriores, el falso profeta, que tiene raíces islámicas, aborrece a Israel. Y por otra parte, el anticristo, que desea desligarse de todas las barbaridades de su madre antecesora, planifican destruir el Vaticano con la finalidad de culpar a Israel de esto. Y por supuesto, como todos en este mundo son como perros en jauría, si alguien dice él es culpable de esto, todos parten a destruir y todos van a apoyar la invasión a Israel, y por ende el hecho de que se les quite el privilegio de estar sacrificando diariamente en la mañana y en la tarde a Jehová, quitando ese continuo sacrificio, y en su lugar se pondrá la abominación desoladora. Esta es la explicación más clara de lo que ha de acontecer. Por lo tanto, esta caída de la Iglesia Católica, esta caída del Vaticano, muy fraguada, muy planificada y con las consecuencias que acabamos de expresar, son un poco antes de los 3 años y medio finales en la tan ya difundida por Apocalipsis, la gran tribulación. Bien, ya nos está quedando bastante poco. Nos encontramos en el próximo capítulo con
ya la segunda venida de Cristo formal y el milenio. Y estaríamos concluyendo en un tercer episodio más. Estamos muy cercanos a que todo esto termine. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo quiere.